El sobrepeso puede tener un efecto protector en personas mayores según un estudio. Los expertos aseguran que el índice de masa corporal no es una referencia universal y que lo importante es mantener la autonomía y no arriesgarse a perder la masa muscular. Me llamó la atención por algo que me ocurrió durante mi estancia en el Hospital Vallebrón. Aquí en Barcelona hay varios hospitales de referencia. Uno de ellos es el Hospital de la Vallebrón, donde yo estuve cubriendo una baja. Sí que es cierto que mi baja era en el departamento de obesidad y patología derivada de la obesidad, comorbilidades y cirugía bariátrica, pero al final, pues ya sabéis, allí hay un equipo de nutricionistas y cuando uno no está, pues el otro cubre, ¿no? Y recuerdo que me tocó cubrir durante unos días la parte de la planta de neumología, la planta de todo lo que es afección respiratoria, los EPOC, las pulmonías, todo lo que es patología respiratoria, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque los pacientes con un peso superior o con sobrepeso tenían una tasa de recuperación mayor que los pacientes con bajo peso o con normopeso. Entonces me llamó tanto la atención que hablé con las compañeras que llevaban normalmente esa planta y me dijeron, sí, de hecho justo me acuerdo que estaban como dentro de un estudio para analizar precisamente eso, cómo los pacientes que tenían sobrepeso tenían mejor y más recuperación tras un EPOC o una pulmonía o cualquier enfermedad respiratoria que no, en cambio, con los pacientes con normopeso. O sea, y al leer este titular pensé, ostras, a ver si, ¿no? También tiene que ver. Pero quitando esta anécdota y yendo al grano, ciertamente lo que nos explica en este artículo no es exactamente lo mismo, ¿vale? Si queréis un día, pues entramos en lo que os estaba contando ahora. Entonces, tenemos el titular, ¿vale? El sobrepeso puede tener un efecto protector en las personas mayores según un estudio. Os tengo que decir que este titular defiende un poco la paradoja de la obesidad. La paradoja de la obesidad sostiene que el sobrepeso puede relacionarse con una mayor supervivencia en ciertos grupos de personas. ¿Por qué? Porque creen que el sobrepeso puede ser protector frente a problemas de salud. Veréis, pues en realidad por 3 motivos principales. El primero es porque un IMC de sobrepeso en personas adultas implica normopeso en personas mayores. Es decir, el baremo de normopeso varía en función de la edad de la persona. El IMC ya sabéis que es un valor muy limitante que no tiene apenas nada en cuenta más que el peso y la talla, por lo tanto no tiene en cuenta la composición corporal, no tiene en cuenta la edad de la persona, no tiene en cuenta el sexo, no tiene en cuenta absolutamente nada. Es un factor muy limitante. Y además no tiene en cuenta la edad. ¿Y qué ocurre? Que el IMC está estipulado o está estimado para personas adultas. Y nos dice que el normopeso oscila en IMCs entre 20 y 25. Pero ¿cuál es el problema? Que en personas mayores con una edad igual o superior a 60 años los baremos cambian. Y donde en adultos es 20-25, un normopeso, en personas mayores el baremo se nos va a 22-23 a 27-28 según la bibliografía que consultes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una persona con un IMC de 27,5 tiene sobrepeso, si tiene una edad media. En cambio, una persona con un IMC de 27,5 mayor de 60 años está en normopeso. Entonces, claro, aquí dice, tener sobrepeso tiene un efecto protector. Claro, porque ese IMC en adultos mayores de 60 años no es sobrepeso, sino normopeso, ¿vale? Así que tenemos el primer motivo por el cual pueden hacer esta afirmación. El segundo motivo, teoría, es que tener un peso superior o tener sobrepeso podría implicar mayor masa muscular. Es decir, una persona mayor de más de 60 años con sobrepeso puede significar que está fuerte, que tiene un buen tono muscular, que tiene fuerza, resistencia, que se vale por sí mismo, que es autónomo, pero realmente no sabemos si es así, porque el IMC no determina la composición corporal, nos dice si es masa, grasa o masa muscular. Por lo tanto, esta teoría tiene poca firmeza, ¿vale? Y el tercer motivo, y este sí que quizá, bueno, pues justifica un poco más la afirmación, es que el exceso de grasa de esa persona con sobrepeso ¿cómo sería? Amortigua, ¿no? O hace de colchón frente a las caídas y por lo tanto reduce las roturas de huesos. Es decir, como esa persona mayor tiene una capa más gruesa de grasa y es nuestra, ¿no? Lo que recubre nuestro cuerpo, al caer, porque las personas mayores suelen caer, no se rompería con tanta facilidad los huesos como una persona que no tiene esa capa, ese colchón y que en la caída golpearía con el hueso en vez de con la grasa y aumentaría el riesgo de rotura. Es la única de las 3 justificaciones que nos dan en el artículo que me encaja un poco con que el sobrepeso pueda tener un efecto protector.